completamente de acuerdo en la aproximación teórica que realiza Ernesto. Yo soy muy, también en mi trabajo teórico, yo uso teorías desechables, es decir, las teorías solo existen para el análisis. El primero, yo diría, es la prolongación histórica más larga, de dónde se inscribe el gobierno de Michelle Bachelet, porque el gobierno de Michelle Bachelet es el cuarto gobierno de una misma coalición, lo que es históricamente raro en Chile y en el mundo. Y naturalmente eso tiene efectos para la comprensión del gobierno, para la comprensión de los resultados del gobierno y para la explicación de esa pregunta terrible. Yo vengo llegando de República Dominicana, tuvo la gentileza el presidente de República Dominicana, que es una persona muy estudiosa, Leonel Fernández, de invitarme a dar una serie de conferencias, a cosas que me llamaron mucho la atención. Di una conferencia a todos los senadores y a todos los diputados, pero estaban todos. Habían 79 diputados en una tarde de un viernes en República Dominicana, que los viernes son bien entretenidos. Bueno, la pregunta terrible era la misma que le hacían a Ernesto. Bueno, y si todo esto es así, ¿por qué perdieron? Y entonces esa es una pregunta inevitable que sale cuando uno realiza este análisis, porque es el último gobierno seguido de la Concertación. Espero que no sea el último gobierno seguido de la Concertación. Entonces, a mí me parece importante realizar estas dos prolongaciones, una hacia la historia y otra hacia el mundo, porque algunos de los problemas que Ernesto señala para señalar sus hipótesis de trabajo y las tesis que desarrolla, tienen que ver, a mi modo de ver, con fenómenos más generales que se están dando en la política en el mundo y que se ligan al proceso de globalización y a la generación de un cambio de la sociedad industrial a la era de la información. Primero, en la historia, porque la historia nos da un sentido que nos ayuda a explicar determinados elementos. Es decir, el liderazgo de Michelle Bachelet tiene una doble novedad muy fuerte en Chile. La primera novedad, que el liderazgo de Michelle Bachelet nos explica la constitución de su liderazgo, la constitución de su candidatura a la presidencia, si no se explica en lo que sucedió en los años anteriores. Digamos, no se explica en la profundidad que tuvo el cambio que se produjo entre 1990 y en el momento en que se constituye la candidatura de Michelle Bachelet. Si alguien le hubiera dicho a cualquiera de nosotros, que era posible en Chile una candidata mujer separada un par de veces, en un hogar, jefa de hogar de hijos de padres distintos, agnóstica, de izquierda, socialista, pero hija también de un momento de tragedia en Chile, padre militar. Si alguien hubiera dicho, pongan todo esto juntos y esto es el liderazgo, con esto vamos a ganar, se hubieran reído. O sea, eso aparecía imposible.
Lo que explica entonces la constitución de la candidatura de Michelle Bachelet es primero un profundo cambio sociológico que se produce en el Chile de la Concertación, y que ay, que somos avaros nosotros, los concertacionistas, para evaluarlo. Es un cambio muy profundo, es un cambio que no solo tiene que ver con un crecimiento económico que lo hubo y que fue grande, no solo tuvo que ver con una sociedad de oportunidades que se abrió, no solo tuvo que ver con una sociedad de garantías, sino que tiene que ver con una transformación muy profunda en el sentido de la reconstitución de la República, de la regeneración de las libertades y de un tejido de aspiraciones en la población que nos colocó finalmente en dificultades. Alexis de Tocqueville, que es un cientista político muy importante, fundador del siglo de las luces, sobre la teoría democrática, él decía una frase que es muy importante cuando no se explicaba por qué la gente cuando estaba mejor se volvía más crítica. Decía, es que cuando más se logra se nota más lo que falta, y entonces las aspiraciones se transforman y se vuelven, y lo ya alcanzado se convierte en pasado inmediatamente. Bueno, Michelle Bachelet logró encarnar esto porque había una gran epopeya silenciosa, que fueron los años de gobierno de la Concertación que la precedieron. Ese es el primer elemento. Y segundo, y ese elemento explica por qué se produce la posibilidad de que este líder, alcance un nivel de empatía muy fuerte con el electorado, con la población. Pero explica solo muy parcialmente por qué ese liderazgo, después de un periodo de turbulencia que Ernesto describe y señala una tesis a través de sus tres preguntas, en la cual predominan tres elementos que acotan la posibilidad de éxito del liderazgo. Porque en un momento determinado vuelve a haber ese enamoramiento de Chile con Michelle Bachelet. Entonces esto hay que tratar de imaginarse, tratar de explicarlo, porque entonces yo creo que el trabajo de Ernesto entrega una base muy importante para esto, y en ese sentido yo quisiera señalar que va a ser muy importante. Él dice, con modestia, dice, bueno, es un primer intento, un primer elemento, vendrán otros, pero caray, esos otros, ¿cuánto van a agradecer este esfuerzo inicial que se ha realizado y que genera una base desde la cual se puede trabajar? Y eso constituye un mérito enorme de este trabajo. El segundo elemento que yo quisiera señalar es el elemento de la globalización. Y aquí la situación es bien compleja, porque al final Ernesto, cuando señala, llega, porque esta es una película que termina bien, pero se acaba y no sigue, ¿no? Entonces, cuando Ernesto señala esto, surge y dice, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué una persona encarna las aspiraciones de un pueblo? Ese pueblo le agradece, y le agradece con su cariño, con su voto, con su apoyo, que se refleja en las encuestas, y sin embargo no le da continuidad a su base política, a su proyecto político. No le da continuidad, elige otra cosa. Bueno, aquí tenemos que ver un elemento que yo quería traer a colación,
que tenemos que tener presente cuando analizamos esto es que la política a nivel mundial está cambiando brutalmente. Es decir, el cambio de sociedad, de la sociedad industrial a la era de la información, no solo provoca una serie de transformaciones, la contracción del tiempo y el espacio, todas esas cosas, digamos, que se están trabajando teóricamente para explicarse las transformaciones que hay, sino que transforma muy fuertemente el quehacer político. A ver, en todas las encuestas y el trabajo monumental que realizó Manuel Castells sobre comunicación y poder, su último trabajo, que es como el cuarto de la trilogía, esta es una trilogía que tiene la importancia de lo que hizo Max Weber en el siglo XIX, por la magnitud de la investigación, de la base empírica que tiene. Bueno, en todas las encuestas realizadas en todo el mundo, disputan con gran ahínco el final de la tabla de posiciones los políticos, los partidos políticos y los parlamentos, dos instituciones básicas de la democracia representativa. Pero esto pasa en todo el mundo. Después se cambian, ¿no? Hay países donde la policía, en Chile a la policía es querida, ¿no? En México es odiada, se escapa la gente, y cambia. El Poder Judicial también le va malito, pero le va mejorcito, en fin. Pero los partidos políticos y los parlamentos son indiscutiblemente los primeros empezando de abajo hacia arriba. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con esto? Que los políticos de ahora son más malos que los de antes, que los parlamentarios de antes eran mejores que los de ahora. Yo creo que esa es una explicación floja, no sirve. Lo que pasa es que, porque la misma crítica que se le hace al Parlamento, se dice, mire, es que los parlamentarios se los pasan hablando. Si para eso los crearon, si Parlamento viene de parlare, y parlare en latín es hablar, para eso se crearon los parlamentos, para que la gente hable, discuta y finalmente apruebe leyes. Ese es el objetivo de los parlamentos. Entonces los critican por ser lo que son, para lo que fueron creados. Y los partidos políticos son considerados completamente fuera de tono. La gente no quiere los partidos políticos. ¿Qué pasa con esto de los partidos políticos que la gente no los quiere? Que hay un cambio muy fuerte en la forma de cómo se hace la política. Es decir, la política de hoy es la política mediática. Es decir, no es que los medios de comunicación sean importantes o influyan mucho en la política, es que la política se realiza en la comunicación.